Hay un pasaje que en estos días venía a mi mente, ¿no? Cuando Jesús, ahí en Mateo 4:19, les dice a los que iban a ser sus discípulos: los haré pescadores de hombres. Así que pensaba, ¿no? Qué interesante la propuesta de Jesús, ¿no? Comparar a las personas que van a hablar del Evangelio, de las buenas noticias, con un pescador. He ido varias veces a pescar con un grupo de amigos, y si hay algo que caracteriza o debe caracterizar al pescador es la pasión, ¿no? El que tiene que ir a pescar, la noche anterior le cuesta dormir, ¿no? Dejan todo, ¿no? Hay toda como una fiesta para ir y poder desarrollar la tarea, ¿no? Qué bueno sería si cada uno de nosotros podríamos pensar esto tan hermoso que Dios ha hecho en nuestras vidas, poder compartirlo con los demás, y en realidad es a lo que nos manda Jesús con este texto, ¿no? Y dice la palabra en Romanos 10, ¿no? Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias, ¿no? Ahí compara Jesús el pescar con el evangelizar, ¿no es cierto? Hay un pasaje que nos habla de ir y hacer discípulos, nos habla de ir a pescar, ¿no? En esta analogía que estamos usando. En Mateo 28:19, alguien dijo que esta es la gran comisión, ¿no es cierto? Y alguien dijo, podría ser la gran omisión, ¿no es cierto? Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Son palabras de Jesús diciéndole a los discípulos, pero también a cada uno de nosotros. Por eso esta prédica comienza con una pregunta, ¿no? ¿Qué onda con la pesca, no? Muchas veces nos centramos en nosotros, nos formamos, estudiamos teología, estudiamos la Biblia, oramos, nos venimos a los cultos muchas veces de intercesión, y está muy bueno, pero la pregunta es: ¿y cuándo vamos a ir a pescar, no? Él te llama, pero también te equipa para poder predicar. Esto tan maravilloso que hizo Dios en nuestras vidas, ¿no? Qué bueno poder expresárselo a otros, y que esto lo podríamos hacer, lo deberíamos hacer en forma cotidiana, ¿no? Predicar naturalmente, cuando vamos al almacén, cuando vamos a la carnicería, en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Pero también hacerlo continuamente e intencionalmente. Es importantísimo que uno comparta su experiencia con otros. Es que lo que hemos encontrado es tan hermoso que no lo podemos guardar para nosotros. Dice la Biblia que Jesús miraba y veía a las personas como ovejas sin pastor. En un encuentro con Pedro, Jesús le decía: ¿me amas? ¿No? Y a esta pregunta decía Jesús: apacienta a mis ovejas, ¿no? Qué interesante esta propuesta, ¿no? Porque de alguna forma vemos en la palabra de Dios que los discípulos hacían discípulos. Muchas veces hemos dicho que nosotros somos discípulos de Jesús, y de hecho lo somos. El discípulo es una persona que no pierde jamás la capacidad de aprender, pero también debería ser una persona que no pierda jamás la capacidad de evangelizar, de ganar personas, pero también, como leíamos en el texto, poder ayudarlos a crecer, a madurar. Por eso dice la palabra que estábamos leyendo: los haré pescadores de hombres. Pero ¿qué más puedo hacer, no? Cuando llega alguien nuevo al camino de Dios, cuando alguien se interesa en la fe, bueno, lo podemos ayudar a cualquier persona que esté interesada en las cosas de Dios a descubrir su fe.
Podemos tomar tiempo de nuestras vidas para acompañar a alguien en sus primeros pasos como cristiano. Podemos ayudarle, obviamente, pero sin juzgarlo. También podemos darle un buen ejemplo con nuestro testimonio, y también lo que podemos hacer es orar por esa persona. De alguna forma, Jesús nos constituye en agentes del reino de Dios. En cierto sentido, cuando conocemos a Dios, nos convertimos en agentes dobles para el reino de Dios. Puede que permanezcamos en nuestros lugares de trabajo, que sigamos realizando las mismas tareas, pero ahora usamos nuestro trabajo para servir a nuestro Dios, a nuestro nuevo amo que es Jesús, ¿no? Seguimos trabajando para traer dinero a nuestras casas, pero a un nivel más profundo también trabajamos para servir, para ayudar a otras personas, como lo hizo Jesús. Así que el desafío como pescadores de hombres es buscar dónde puedo ayudar, a quién puedo ayudar. En otras palabras, buscar oportunidades. En Efesios 6 nos habla acerca de la armadura que Dios nos da, ¿no? Y dice Efesios 6:11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el consejo es, vístanse con toda la armadura de Dios. Pero en esa armadura, en Efesios 6:15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Quiere decir esto que la predicación del Evangelio, quiere decir esto que cuando nosotros vamos a pescar personas, de alguna forma nos estamos colocando parte de la armadura. Y si no hablamos de Jesús, si no hablamos de lo que Jesús hizo en nuestras vidas, si no damos testimonio, si no abrimos el juego para que otras personas puedan conocer a Jesús, de alguna forma nos estamos perdiendo de ponernos una parte de la armadura que es el calzado. Parecería que el calzado era algo insignificante en la vestimenta del soldado, pero por el contrario, un buen calzado le otorgaba seguridad y confianza en tiempo de guerra. ¿Será que no estamos hablando de Jesús? ¿Será que estamos desperdiciando oportunidades? Yo personalmente creo que la gente está muy ávida de escuchar acerca de Jesús y que probablemente nos estamos perdiendo muchas oportunidades de dar a conocer a Jesús. Hay una ecuación en la palabra de Dios que está en Mateo 10:39, pero se repite en Mateo 16:25, se repite en Marcos 8:35, se repite en Lucas 9:24 y también lo vemos en Lucas 16:33. Mucho énfasis en este pasaje que voy a leer. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Qué interesante cuando nosotros podemos salir de nuestras propias necesidades y empezamos a ayudar a las necesidades que tienen otras personas. Mucha gente con falta de propósito, ¿no? Y yo pienso, ¿será que no tienen propósito o será que se olvidaron su gran propósito, que es pescar, que es hablar de Jesús? Dice la Biblia que Jesús los envió de 2 en 2, hay un envío de 70 personas y dice la Biblia que los envió a predicar primeramente en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el predicar no es para algunos, quiere decir que el evangelizar no es para unos cuantos, sino que es para todos. Yo he escuchado muchas personas que dicen, lo mío no es el evangelismo, lo mío no es hablar de Jesús. Y yo te quiero decir que sí es lo tuyo, porque Jesús dice que Él nos constituyó pescadores de hombres. El propósito de Dios es que hagas bien a otras personas, salir de tus preocupaciones personales, ¿no? Y que puedas atender a las necesidades de otros. Eso es lo que te va a diferenciar o te va a hacer tener una vida mediocre o una vida sobrenatural. Vos elegís. Yo lo que veo, según la palabra, que ellos salían a predicar y ahí veían milagros.
Salían a predicar y ahí veían sanidades. Salían a predicar y ahí veían los prodigios. Salían a predicar y los dones explotaban en sus vidas. Yo creo que el secreto está en esto de salir. Mientras evangelizás, milagros van a suceder, sanidades van a suceder, prodigios. Y te voy a decir algo más, te vas a ganar un montón de amigos hablando de Jesús a las personas. Qué bueno poder ser, que tu vida pueda ser un regalo de Dios para todos los que te rodean, un faro de luz en medio de la oscuridad. Hay un dicho muy popular entre nosotros, los hijos de Dios, que las misiones, que el evangelizar, el predicar, se puede hacer orando, dando, oyendo. Pero yo he visto muchas personas que ni oran, ni dan, ni van. Así que te invito a que reflexionemos juntos en cómo estamos en esta área, ¿no? En Mateo 4:21 dice la palabra de Dios que Jesús pasaba por allí y vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y dice la Biblia que los llamó, ¿no? Esto de remendar las redes también nos habla a nosotros, ¿no? Porque el tema de remendar las redes eran tareas principales de mantenimiento de los pescadores, ¿no? Luego de un día de pesca, esto de remendar las redes incluía limpieza, costura y plegado. Para nosotros, esto de remendar las redes puede significar orar, interceder, estudiar la palabra de Dios y obviamente depender del Espíritu Santo. Debemos cuidar nuestras redes, ¿no? Pero yo creo que hay gente que tiene sus redes nuevitas, pero que nunca las metió en el agua para traer personas al reino de Dios. Cuidemos todos los días nuestras redes para lanzarlas y tenerlas y tener una pesca abundante y gloriosa. Remendar las redes también tiene que ver con cerrar agujeros en nuestras vidas por donde se pueden escapar los peces. Del mismo modo, los líderes deben atender las relaciones rotas y tensas en la iglesia, ¿no? Antes de que se pierdan preciosas almas. Esto lo saco de Filipenses 4:2, cuando Pablo le ruega a Evodia y Sinti que arreglen sus desacuerdos, ¿no? Apela a su colega el pastor, Pablo, para que medien el conflicto entre estas dos mujeres, para reparar esa relación dañada. Y finalmente, las redes en el agua. Dice Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Después de estas verdades, después de saber que Jesús nos constituyó discípulos y de hecho también pescadores de hombres, de saber que tenemos todo el equipo para pescar, finalmente debemos nuevamente volver al propósito original para nuestras vidas y hablar acerca de Jesús. Tirar nuestras redes significa volver al fuego del evangelismo, volver a hablar de Jesús, con una intencionalidad marcada. Sabiendo todos estos pasajes, estas verdades, yo te invito que juntos volvamos a hablar de Jesús. Te invito a que podamos orar y decirle al Señor que renueve nuestras fuerzas en el evangelismo, ¿no? Señor, te pedimos en esta jornada que nos ayudes a poder llamar a las personas de la oscuridad a la luz, que podamos hacer con nuestros testimonios y con nuestras palabras que las personas te busquen a vos. Queremos que en esta jornada muchas personas se vuelvan a ti. Usanos como herramientas, porque sé que lo querés hacer. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No te olvides de que te debes ver de ahora en más con una caña de pescar en tus manos, con una red, ¿no? Trayendo personas a Jesús. Dios te bendiga.